Vamos a entrar entonces en el mensaje de hoy. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que nos das la oportunidad de conocerte y sobre todas las cosas, gracias porque tu Espíritu Santo nos está guiando y revelando toda la verdad para que podamos ser transformados y podamos ser cada día a la imagen y semejanza tuya. En el nombre de Jesús, amén. Como siempre les digo, conectándonos con esta serie que hemos tenido durante este semestre casi, o trimestre, que hemos estado hablando de la presencia de Dios, un tema conectado precisamente con lo que Dios nos ha hablado para este año 2021, de intimidad con el Padre. Hemos ido de menos a más y bueno, y cuando arrancamos explicamos qué es estar en la presencia de Dios, cómo conectarnos con la presencia de Dios. Pero si hay algo que le hemos hecho énfasis es que en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, encontramos un Dios que desea relacionarse con su creación. Tenemos un Dios que no simplemente nos creó y nos puso en uno de los tantos planetas del mundo y dijo, resuelvan ustedes como puedan. No, un Dios que nos creó, que creó las condiciones para que el hombre habitara sobre la tierra y deseó desde el principio relacionarse y tener una comunión con su creación. Y por eso la naturaleza del ser humano, ¿cuál ha sido? ¿Buscar de Dios? No, todo lo contrario. La naturaleza del ser humano ha sido siempre mantener distancia. Tú allá y yo acá. Es nuestra naturaleza pecaminosa, pero la naturaleza del hombre que ha entendido que necesita de Dios está aceptando la invitación de un Dios a tener comunión con Él y bueno, a conocerlo. Estamos en ese proceso de conocer nuestro Dios, saber y entender cómo nos relacionamos con Él y cómo tenemos intimidad con un Dios todopoderoso. Ahora, conectándonos, también les decíamos que hemos aprendido de la vida de Moisés, sobre todo Moisés enseñándonos cómo se encontró con Dios, o más bien cómo Dios lo invitó y cómo Dios preparó todo para encontrarse con Él y revelarse a Él como un Dios de intimidad y de relación con su creación. Y no solamente con Moisés, también vimos cómo David valoró la presencia de Dios y cómo cuidó y bueno, todo lo que hizo para que la presencia de Dios no solamente llegara al pueblo de Israel, sino también tomara su lugar dentro del reino del pueblo judío. También el domingo pasado estuvimos hablando cómo Jesús nos enseñó a tener intimidad con el Padre. Y bueno, estuvimos compartiendo a partir de esa oración conocida que está en Mateo, en el capítulo 6, que tradicionalmente hemos conocido como el Padre Nuestro, que es el modelo de oración, cómo el Señor no quiso establecernos un rezo, sino mostrarnos ¿cómo decirlo?, como un modelo de oración, de acercarnos a Dios, cómo saber qué decirle a Dios o cuál es el punto de partida para comunicarnos con Él. Hablamos de las necesidades y la primera necesidad que el ser humano tiene no es de provisión, la primera necesidad que el ser humano tiene es de adorarle, de reconocer que su nombre es santo, que está por encima de todo. Incluso yo quiero decirte algo con respecto a eso. Si tú no sabes eso, si realmente en tu vida Él no es lo primero, si no entiendes que Él es el Todopoderoso, nunca vas a entender que Él es el que va a proveer las cosas imposibles. Porque cualquier ser humano te puede proveer o resolver un problema. Por ejemplo, si tú necesitas una plata, tú vas donde alguien y alguien te la presta, o un banco, ¿me entiendes? Pero cuando tú sabes que el Dios Todopoderoso, que tiene todo poder para mover cualquier cosa, Él va a mover y desatar provisión de cualquier lado de la tierra. De la persona que tú menos pienses. Esta semana estábamos sin dinero el día miércoles y bueno, mi hermana tenía una necesidad y nosotros orando para que Dios le proveyera. Y amados, cuando llegó la provisión, llegó por el lugar donde menos estábamos esperando que llegara esa provisión. Y bueno, ya ni la necesitaba, ya había resuelto por otro lado. Pero el punto, amado, es que yo decía, definitivamente cuando Dios quiere proveer, Él es el que provee por donde Él quiere.
Me habían prometido una plata desde el sábado y llegó el día viernes y esa plata no había aparecido. Pero el día jueves que estábamos con la gran necesidad, Dios proveyó. Y vuelvo y digo, de la manera y de la persona que menos nos imaginamos. Y así es Dios, porque Él es el que puede proveer de donde Él quiere. Los bancos solamente te van a proveer de un lado, las personas solamente te van a proveer de un lado, pero Dios provee de donde Él quiere y como Él quiere. Y cuando en tu oración lo primero es reconocer que Él es todopoderoso, el todopoderoso va a resolver de donde Él quiere y como Él quiere. Así que, y luego entonces, Señor, dame el pan nuestro de cada día. Y hablábamos, el domingo pasado les hablaba de cómo Dios puede proveer nuestras necesidades a través de la oración, ¿cierto? Les hablaba de hacer una lista de las cosas que debemos, que necesitamos, para poder ver cómo Dios poco a poco va proveyendo. ¿Sabe? Cuando a veces no hemos hecho ese ejercicio, ni siquiera nos damos cuenta que Dios suplió. Ni siquiera valoramos el milagro que Dios ha hecho. Pero cuando nosotros tenemos bien claro, mira, Señor, estas son mis obligaciones, estas son mis necesidades, podemos ver cómo Dios provee una cosita y nosotros vamos tachando. Toda la semana yo hago una lista de las cosas que tengo por hacer y también hago una lista de las necesidades que tengo. Y es chévere cuando yo voy tachando y a veces también veo cómo algunas cosas quedan pendientes para la próxima semana. Pero también veo en la otra semana cómo Dios provee las cosas que necesitamos. Necesitamos eso para ver cómo, la gloria de Dios, ver cómo Él va haciéndolo. Ahora, conectándonos en el día de hoy con la enseñanza, yo le puse intimidad con Jesús, número 2. El domingo pasado veíamos cómo Jesús nos enseñó a relacionarnos con Dios como Dios nuestro Padre, ¿cierto? Incluso estos días, ayer estaba hablando con alguien y me contaba la dificultad que había sido para esa persona poder acercarse a Dios como su padre, porque tenía una mala relación con su papá físico. Y yo les decía, fulana, para mí todavía me cuesta trabajo acercarme a Dios y decirle, papá. Yo me acerco a Dios y le digo, Dios, Jesús, Espíritu Santo, pero ese papá, necesito de ti, me cuesta trabajo. Este año 2021 ha sido un año en que he podido avanzar, en que he podido acercarme a Dios y he visto cómo Dios se sobra como mi papá. Usted sabe, solamente uno de tantos testimonios. Usualmente, ¿quién es el que da la ropa? El papá. Y este año 2021 he visto cómo papá ha provisto ropa que necesitaba, que no tenía, ¿cierto? Con el tema del cambio de peso, yo me quedé sin ropa y he visto cómo mi papá me ha comprado ropa, me ha dado la ropa que he necesitado. Entonces, es parte de la revelación de Dios como mi Padre. Ahora, como papi, no ha podido salir la imagen todavía, el mensaje. Ok. En la imagen, pues yo les había colocado una persona con una caja atrás, como con una caja fuerte, y a veces así son las cargas que tenemos, ¿cierto? Y no todas son económicas, a veces el problema de la gente no es económico, bueno, como esta, por ejemplo. A veces es plata, el problema mío, y yo le decía a mi papá cuando mi papá estaba vivo y se acercaba, es que tengo unos problemas, yo le decía, papi, gloria a Dios porque tus problemas se resuelven con plata. Pero hay gente con la que uno lidia que ni con toda la plata del mundo puede resolverlo. Entonces, gloria a Dios, papi, porque tus problemas se resuelven con plata. Estamos orando por un pastor allá en Soacha. Lo tienen entubado con el tema del coronavirus. Tiene servicio médico, todo eso, pero la plata no le resuelve su condición económica. Estamos orando para que Dios haga un milagro, ¿cierto? Entonces, gloria a Dios si tu problema se resuelve con plata, porque tenemos un Dios que tiene toda la plata, todo el oro y toda la plata, como dice la Escritura. Entonces necesitamos acercar, pero si tu carga es un problema
de salud, también puedes acercarte a Dios para que Él pueda traer tu sanidad. Si tu problema es emocional, también. ¿Sabe? Esta semana que pasó, hubo un día en que yo me levanté frustrado. Y yo he hecho todo lo que tengo que hacer. Ustedes saben, con el tema de la dieta, he dejado de comer, estoy comiendo lo que hago ejercicio. Y estaba con esos dolores de cabeza y con el tema de los mareos. Y yo decía, Señor, y en este mes de enero, febrero, marzo, nada más he bajado 1 kilo. Nada más 1 kilo con todo eso. Y yo me sentía como frustrado. Y ese día me levanté a caminar y me pidieron oración. Llegó un WhatsApp donde me pedían oración por una familia que había perdido a su hijo, se había ahogado. Mi hermano y yo pataleando por 1 kilo. Y pataleando y sintiéndome frustrado. ¿Me entiendes? Cuando eso puede ser después. Pero un hijo, perder un hijo que se le ahoga a uno, o sea... Y así somos nosotros, porque para lo que para mí es un gran problema, de pronto para ti no lo es. ¿Entiendes? Pues es la gran cosa. Y a veces nosotros los padres cometemos ese error, ¿cierto? Que le decimos a los hijos, cuando por ejemplo Samuel se acerca a Jaime, y Jaime le dice, ay, mijo, tú eso no es nada. Ay, papi, yo necesito 2,000 pesos para comprar una paleta. Y de pronto Jaime dice, yo necesito 1,000,000 para pagar, no sé. O sea, para nosotros los problemas de otras personas son pequeños, ¿cierto? Pero son nuestros problemas, esa es nuestra carga, ¿cierto? Pero en la Biblia, en la palabra de Dios, el Señor nos muestra cómo tener si yo estoy cansado, fatigado, hay una forma para entrar en el descanso de Dios. Y bueno, hoy voy a repetir varias cosas que ya hemos hablado, pero hacen parte del mensaje de hoy. Ahora, entremos en materia. El contexto, el fundamento bíblico del mensaje de hoy está en el capítulo 11, versículo 28 del Evangelio según Mateo. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice... Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Dice el versículo 29, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice acá en la otra traducción. Y bueno, ¿cuál es el contexto de esta porción? Estamos en la época que se le ha llamado el tiempo de popularidad de Jesús. Si usted se acuerda, el domingo pasado el mensaje estaba basado en Mateo en el capítulo 6, y en el capítulo 6 yo le estaba explicando que hace parte de una etapa del ministerio de Jesús en la cual Jesús estaba dando lo que se llama el Sermón del Monte. En el capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo está el Sermón del Monte. El Sermón del Monte, también les decíamos el domingo pasado, si usted mira en el versículo 1, dice que Jesús se subió a un monte y le habló a sus discípulos. O sea, el Sermón del Monte estaba dirigido inicialmente a sus discípulos o a aquellos que quieren ser discípulos de Jesús, pero con toda la población como testigos, ¿cierto? O sea, los testigos, o sea, toda la población, todos los oyentes estaban escuchando lo que un discípulo debe seguir y cumplir y cómo debe vivir un discípulo de Jesús. Ahora, en el capítulo 11, ya estamos en la época de la popularidad. Ya Jesús no está hablándole a sus discípulos propiamente, sino a todos. A todos. Estamos en la época en que ya Jesús no solo había escogido a sus discípulos y a los apóstoles, ya les había dicho, hey tú, sígueme, ¿cierto? Yo una vez estaba hablando con Mateo y él se sentía un poquito frustrado por el tema de los discípulos. Y yo les decía, papi, nosotros
a veces hemos cometido el gran error y decimos, yo lo vi por mucho tiempo, en la iglesia decíamos, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser seguidores de Jesús o quieren comprometerse con tal cosa? Y entonces 100 personas levantaban la mano y al final solamente quedaban 5. Pero Jesús no hizo eso. Jesús no preguntó, ¿cuántos de los que están aquí quieren ser mis discípulos? Jesús le dijo a Juan, sígueme. Mateo, sígueme. Claudia, sígueme. Loidis, sígueme. Jaime, sígueme. O sea, ahí no hay que, Señor, solamente hubo uno por ahí que dijo, Señor, déjame enterrar a mis padres, déjame no sé qué. ¿Y qué le dijo Jesús? Mira, que los muertos entierren a los muertos. O sea, el llamado de Dios es algo radical. ¿Me entiende? Nosotros somos los que nos ponemos a dar vueltas. Ay, Señor, ¿será que...? Bueno, parte de todo eso tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. En Lucas, en el capítulo 21, capítulo 11, versículo 21, también relatan parte de esta porción, ¿cierto? Pero bueno, Mateo le agrega una parte más, y sobre todo en la parte en que vamos a centrarnos hoy. Pero tanto Lucas como Mateo coinciden en algo. Están hablando de que Jesús está alabando a Dios por la revelación que Dios les había dado. Y estaba diciéndoles también a todos ellos, eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la 1, 2, 3, en la cuarta diapositiva. En la cuarta diapositiva podemos ver que Jesús lo primero que hace es alaba al Padre, reconoce, dice en el versículo, la porción esta que leímos, en esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelársela a los que son como niños. Es interesante, Jesús está hablando, está orando y está diciendo, Señor, gracias porque esta revelación, y tú podrías leer hacia adelante del versículo 11, habla del reino de Dios, a Juan el Bautista y todo esto, y cómo unas poblaciones como Corazín y Betsaida habían cerrado su corazón, que se creían tan sabios. Y esa es la realidad del reino de Dios. Personas que se creen tan inteligentes, tan sabias, que no necesitan de Dios. Pero todas estas cosas del reino han sido reveladas ¿a quiénes? A quienes son como niños. Y usted sabe, el niño no pregunta, si cree. Y eso yo le decía en el primer servicio, bueno, algunos niños, porque hay unos que ya comienzan a preguntarle a uno, papi, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué es Dios esto? Algunos comienzan a preguntar, ¿cierto? A cuestionar. Pero inicialmente el niño todo lo cree. Cuando le decimos al niño, mi amor, no te preocupes, que para tu cumpleaños te voy a comprar el Xbox. Y el niño cree. ¿Cree en quién? En ti, en tu palabra, ¿cierto? Y cuando llega el cumpleaños y ve que papá no ha cumplido, ¿qué es lo que sucede? Se desilusiona de su papá, porque él creyó en tu palabra, ¿cierto? A nosotros nos ha pasado mucho. Yo recuerdo, y por ejemplo la generación que creía, bueno, o los que nos hemos dejado deslumbrar por la televisión, ¿cierto? Creer lo que dice la televisión. Y yo les contaba, mi papá fue gerente de Panam, de la que distribuía unos zapatos que se llamaban los Jumbo de Panam, que eran unos zapatos con una suela así. Pero Jumbo también era un avión. En esa época estaba de moda el Jumbo 747. Entonces, ¿qué ocurrió? La propaganda mostraba a unos muchachos con los zapatos Jumbo, esos que estaban volando y brincando. Y yo me imaginaba que cuando me compraran esos zapatos yo iba a volar y todas esas cosas. Y yo les decía, como mi papá era el gerente de acá, de la costa de esa empresa, cuando yo vi la propaganda, papi, yo quiero esos zapatos. El primero que tuvo esos zapatos en la costa fui yo. Y yo con mis zapatos Jumbo. Y en la noche cuando mi papá llegó,
papi, esos no son, lloraba, papi, esos no son los zapatos, esos no son los zapatos, pero esos son, tú no ves la caja, tú no ves, no son. ¿Y por qué no eran? Porque no volaban, ¿me entiendes? Yo creía lo que decía ahí, ya me entiendes, el niño todo lo cree. Y nosotros necesitamos, cuando Dios nos habla, creer. Ahora, si Dios está esperando que no, cuando Él habla, nosotros creamos, ¿por qué esta porción? ¿Por qué esta porción? Porque los adultos, los que estamos dentro del reino de Dios, a veces no creemos. Y esa es la razón de ser de esta porción. Nuestras luchas frente a lo que creemos, frente a lo que vivimos en nuestra vida de fe. Y bueno, yo conectándolo con lo que estoy diciéndole, en esta porción que antecede al versículo que yo les dije que es el fundamento, Jesús alaba al Padre por esta revelación. Dice y cree que es una revelación que viene del Padre, que el Padre se la dio a Él como hijo. Y lógicamente Jesús nos la da a nosotros. ¿Me entiendes? Por eso es que la Biblia es voy a utilizar esta imagen así, es un libro que todo el mundo puede tener, pero no todo el mundo tiene la revelación. Porque el Padre la revela a quien Él quiere. Tú puedes ser el hombre, nosotros conocimos a un hombre que él era psicólogo, un hombre brillante. Él era el psicólogo del colegio Bifi. Y pues la ex esposa de él fue muy, muy conectada conmigo, éramos muy amigos. Y ella me contaba que ¿cómo me acuerdo cómo es que se llamaba él? Bueno, doctor Carlos. Y ella le decía, Carlos, explícame el Génesis. Y Carlos le explicaba, bueno, el Génesis es la historia y comenzaba, pero yo no entiendo, yo te voy a decir esto, pero yo no entiendo por qué acá comenzaba a explicar lo que él no entendía y no creía. Pero conocía el libro, pero no tenía la revelación. Por muy brillante que era ese hombre, no tenía la revelación. Y aquí Jesús nos dice, es que la revelación me la ha dado el Padre y se la da a quien quiere. ¿A quiénes? ¿A los más inteligentes? ¿A los más sabios? No, a los que tienen su corazón como niños, ¿cierto? Y bueno, dice también Pablo cuando está hablando a los de Corinto, usted sabe, Corinto era la mata de todo esto de la filosofía griega y donde había más discusión y Pablo les dice, mira, es que esto no es para los más inteligentes ni los más sabios. Aún los sabios no entienden los secretos de Dios. Y por eso esto es un tema de revelación de Dios. Cuando Dios se nos revela, como muchos temas, ¿me entiendes? Como muchos temas. Cuando a ti hay algo que te obligan a hacerlo, tú lo haces obligado. Pero cuando se te revela por qué, o sea, tú lo haces con gozo. Tú lo haces con gozo. Ahora, ya me dijeron que se me faltan 10 minuticos, así que vamos a la siguiente imagen. En esta porción hay algunas palabras claves. Por ejemplo, la palabra vengan, cuando él dice, vengan a mí. La palabra vengan es la palabra en el original, en griego, deute o deute, que es como una imposición, pero es también una exhortación y un estímulo para que la gente haga la voluntad del que está dando la orden. O sea, usted imagínate a Jesús diciendo, Doralba, por favor, obedéceme. Entonces ese vengan tiene esa connotación, ¿me entiende? Ahora, vuelvo y digo, ¿por qué Jesús lo dijo? Porque es que no somos como niños que creemos, sino que Él necesita hablarnos con autoridad fuerte para que podamos creer lo que Él dice. ¿Y qué es lo que le dice? Vengan a mí. Hay una palabra ahí, la palabra pros en griego, que es, no es que Doralba, ven, ponte aquí. No, es Doralba, ese proceso, ven y tengamos una intimidad, una cercanía. Entonces, ven y tengamos
una intimidad tal que tú puedas entender lo que está en mi corazón, ¿cierto? Esa intimidad donde no hay barreras, desconfianza, sino al contrario, que tu alma puede entender que yo lo que le estoy diciendo es verdad y es bien, y es por su bien. Así Dios nos dice, vengan hacia Él para poder recibir lo que Él quiere decir. Ahora, dice, otra palabra clave es la palabra que se traduce como cargados. Es la palabra portizo, que es colocar una carga sobre alguien. Es como cuando se pone una carga pesada sobre un buey o sobre un burro, un burro, ¿cierto? El burro va con las patas ahí cargando, caminando. Entonces, ahora, esas cargas pueden ser por dos razones. Porque el mundo te las ha puesto o porque tú te las has puesto. Por ejemplo, cuando yo recuerdo, yo conocí hay alguien que fue un gran amigo mío y un día yo lo encontré en una depresión, acaba de cumplir 30 años y el tipo él es ingeniero y le estaba yendo bien, pero él estaba frustrado porque cuando él comenzó a estudiar su carrera, él se fijó que a los 30 años ya tenía que haber apenas estaba construyendo su empresa y él decía, a los 30 años yo me fijé que tenía que tener toda la plataforma de una gran empresa y no la había alcanzado a los 30. Entonces esa fue una carga que se la puso él y por eso ahora estaba sufriendo y como no supo manejar la realidad, estaba destruido, cargado. O las cargas que impone la sociedad, ¿cierto? Por ejemplo, creo que con lo que voy a decir no voy a ofender a nadie, bueno, de pronto a alguien que me esté viendo, pero la carga que le ponen a los hombres, ¿cierto? A los 30 años y tú no te has casado, no tienes ni mujer, o eres homosexual o tienes un problema. O en el caso de las mujeres, peor, ¿cierto? Cuando una mujer llega a los 25, los 26 años y no se ha casado, hay una presión, ya no tanto, pero una presión cultural, ¿cierto? Y de los padres, ay, ¿qué te pasa? ¿Y tú por qué no tienes novio? Y cuando pasa a los 30 todavía la carga se pone pesada, ¿cierto? Y terminan las mujeres casándose con lo primero porque, ay, quiere resolver un problema de la presión cultural, ¿cierto? Entonces hay gente y a veces estamos, como vimos en la imagen, con una pesada carga que nos hemos impuesto o que nos han puesto otros. Y también el diablo también a veces pone cargas con mentiras que nos dicen, ¿cierto? Y no las creemos, ¿me entienden? Bueno, no voy a profundizar mucho en eso, pero así estamos. Ahora, también hay otra palabra que utilizan ahí cuando dice, vengan a mí todos los que están trabajados o cargados y frustrados o que llevan una pesada carga. Es la palabra copiao, que significa trabajar hasta agotarse y gastarse en el esfuerzo sin ver resultados. ¿Cierto? Hay muchas veces que nosotros, y por ejemplo, voy a poner el caso de las mujeres, aunque hoy en día los hombres también cocinan, pero cuando una mujer, o el caso de mi esposa a veces, que se ha fajado, que busca el librito y ¿cómo que se llama? La receta y al pie de la letra cumple cada cosa y lo que está cocinando al final no resulta como ella quería. ¿Cierto? La frustración, tanto prepararme, tanto invertir en esto y no veo resultados. ¿Cierto? Y bueno, también pasa con las personas, ¿cierto? A veces también con los hijos. Hemos invertido, le hemos dado, hemos hecho lo mejor y resulta que un día salen con algo que nos desinfla, ¿cierto? Nos desinfla. No, es que yo soy así porque tú y yo he tratado de darte lo mejor, hijo, yo me he sacrificado, yo esto, y de pronto un hijo sale con una cosa de esa. Tú sientes que no valió la pena, ¿cierto?
que no valió la pena. Y sientes que ha sido un trabajo puesto en saco, como dicen por ahí, con una bolsa con el fondo roto. No ha valido la pena. Entonces, son dos escenarios en los que a veces sentimos que estamos caminando de esa forma, que no ha valido la pena, que hemos trabajado infructuosamente o que llevamos una pesada carga. Pero yo les decía hace unos días que a veces somos como esa persona que tiene el saco de piedra aquí, ¿cierto? Que va cargando. Y Jesús pasa al lado en una carreta y te dice, oye hija, oye Yunet, súbete, ven, quiero ayudarte, te veo cansada, ven, súbete. Y Yunet se sube en la carreta, pero no, con el saco de piedra aquí, y no lo suelta. Y a veces somos así. Dios nos invita, ven, te invito a que descanses, pero no queremos soltarlo. O a veces peor, dejamos el saco ahí, nos bajamos de la carreta y cuando nos bajamos de la carreta otra vez agarramos el saco, la volvemos a coger. ¿Cierto? Hay algo que está pasando ahí que no está bien. No es lo que el Señor quiere generar en nosotros. Y creo que ese es el escenario de lo que está pasando. Ahora, quiero decirte algo, ya para finalizar. Dice ahí, vengan a mí. Y el Señor nos invita a que tomemos su yugo, en el versículo 29, dice, ¿cuál es la solución? Si tú te encuentras cansado, trabajado, fatigado, dice, pónganse mi yugo. Y yo te voy a decir algo, de pronto a nosotros, en principio como que no nos dice tanto, pero yo te quiero mostrar algo. Ellos estaban en ese momento bajo la opresión del yugo romano, que los había saqueado, que los había aprovechado de ellos. Entonces resulta que ellos están esperando un Mesías, un Salvador, alguien que los va a sacar de los problemas que tienen y les dice, deja el otro yugo y ponte el mío. O sea, en nuestros términos, vamos a pasar de Guatemala para Guatepeor. ¿Sabe? Se me ocurre algo, no lo dije en el otro servicio, pero es como ahí, sobre todo chicas, las chicas a veces están en la casa de sus padres y los papás están encima de ellas. No salgas, no sé qué cosa. Los papás esos que están encima de sus hijos. Y entonces la peladita dice, no veo el que pase por ahí, por la puerta, para irme con el primero que pase por ahí, para poder hacer lo que me dé la gana y se libre. Y efectivamente pasa por ahí el primero que, oye, qué bonitos ojos tienes. Si tú quisieras, yo te pusiera como una reina. Y la pelada se va creyéndole y cuando llega a la otra casa termina barriendo, trapeando, haciendo lo mismo a lo que le huyó. Creyendo que iba a tener más libertad, que iba a tener una mejor vida. Y al poco ratico otra vez, ahora está embarazada y tiene que responder no por ella, sino también por otro. ¿Cierto? Creyendo que salía de un yugo, me liberé de mis padres, del yugo de mis padres, y resulta que se mete en otro peor. Así sentían ellos que estaba ocurriendo con ellos. ¿Me entiendes? Entonces cuando alguien le dice, ven, toma mi yugo, uy, esto no es fácil. ¿Y en qué nos vamos a meter nosotros? Pero había una diferencia entre el otro yugo y este. Es que el que estaba ofreciéndote el yugo era Jesús. El que está diciéndote, ven, yo te ofrezco mi yugo, es Jesús. Que entre otras cosas Él está diciendo, es fácil y ligero. Es fácil de llevar. Yo quiero, papi, muéstrate la otra imagen. ¿Tienes la otra donde está sí está donde está los bueyes? Miren, este es el yugo. Esto era un yugo. Esta pieza que está aquí. Entonces, esta pieza, hay un buey más grande y hay un buey más bajito. El buey más grande era el que va, ¿cómo digo? Delineando por dónde tienen que ir. Porque es un buey que ha sido trabajado, educado, domesticado, si se puede decir así. Entonces ya él sabe cuál es el recorrido. Pero el buey nuevo necesita del otro
para que le muestre por dónde ir. ¿Cierto? Ahora, puede pasar, Mate, ven acá un momento, bueno, quédate ahí, ven, Mauro, pero es que con Mauro yo no sé si me va a funcionar. Ven, está bien, bien. Entonces, Mauro y yo, vamos a suponer que yo soy el buey grande y fuerte, vamos a suponer, y él es el nuevo, pero el yugo es el que lo tiene en el cuello. Pero ¿qué pasa si Mauro, que es el buey nuevo, él anda derecho? Camina conmigo, vamos bien, vamos. Pero si Mauro dice, yo no voy ahí, ¿por qué voy ahí? ¿Por qué me voy a mover? Entonces, ahora Mauro se queda trancado. Y entonces el otro buey está jalando y está jalando, queriéndolo llevar, pero el buey está trancado. ¿Y para dónde vamos? Para ningún lado. Y a veces somos así en la vida espiritual. Pastor, estoy dando vueltas otra vez en lo mismo y otra vez en la misma. ¿Pero por qué? Porque es que tú no has dejado que te guíen, que te lleven. Y acuérdate, la promesa para encontrar descanso es que tú tomes el yugo, que es fácil y ligero. Mientras no lo tomes, va a estar dando vueltas en la misma cosa. Y en las parejas peleando por las mismas cosas. Y con los hijos lidiando con los mismos problemas. Y en los negocios con la misma situación. Porque necesitamos dejar ir con el yugo, que es fácil y ligero. Ahora, como estábamos hablando con Mauro, imagínate esta pieza, cuando uno se tranca, ¿qué ocurre? Esta pieza maltrata. Y es entonces cuando vienen las heridas. ¿Pero por qué vienen las heridas? Porque es que yo no me he dejado guiar. Yo no me he dejado llevar. Y mientras yo me tranque, voy a ser herido. El proceso me va a doler. Pero si yo estoy disponible, yo les contaba alguna vez, y ya con esto voy a tener que terminar o entrar casi al final. Y yo les contaba que una vez Milena me pidió, yo estaba viéndome un partido, yo no sé cuánto les ha pasado que usted está concentrado en la televisión viendo algo y precisamente en ese momento la esposa le dice, ¿puedes ir a la tienda? Un momentico. No sé si cuánto les ha pasado eso. Y uno, y amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? Y usted dice, ¿y cuántos de ustedes dicen, sí, mi amor, enseguida? Y dice, pero precisamente ahora cuando está jugando Colombia, pero era algo así. Mi amor, necesito carne. Pero no vayas a comprar cualquier carne, tiene que ser carne blandita y le dices que que la pase por el molino, que sea carne molida. O sea, ni siquiera puedo entrar y agarrarla, sino tengo que ir y pedir la carne blandita y que la pasen por el molino. Efectivamente yo llegué, usted sabe, con ese gozo a la carnicería, ¿sabe? Y había una señora adelante, y la señora, mira, muéleme esa. ¿Y por qué se demora? Y el señor le dijo, el carnicero, doña, porque eso se demora porque la carne que usted cogió está dura. Yo me quedé así. Y así somos nosotros. ¿Por qué demoramos en el proceso de ser molido? Porque nosotros somos duros. Así. Nos trancamos. Y estamos queriendo pasar por el molino. No, porque. ¿Me entiendes? Pero cuando yo como había visto el cuadro, yo le dije, socio, necesito una carne pero que sea blandita. Y el tipo la escogió. Mira, esta es blandita. De una vez. Gol de Colombia. Pero si me pongo como la otra vez, no, yo quiero es esta. Puede salir dura. Si tú no sabes de eso, sale dura y ahí. Así somos con los procesos con Dios. Ahora, papi, la siguiente ya para finalizar. En esta relación o en este cuadro vemos dos tipos de relaciones. Relación número 1, Jesús nos está hablando de la relación del Padre y el Hijo, ¿cierto? Cómo el Padre y el Hijo son uno, cómo Él oye lo que dice el Padre y hace su voluntad y la revela, ¿cierto? Y Jesús ahí está reconociendo cómo el Padre es digno de alabanza y de provisión.
¿Me entiendes? Mientras tú creas que tu provisión es el banco o tu trabajo, ¿cuál será tu Dios? El banco o tu trabajo. ¿Me entiendes? Pero ahí Jesús está reconociendo que su provisión y su Dios, ¿quién es? El Padre. ¿Me entiendes? Ahora, la otra cosa que es clave aquí es la otra relación de discipulado. Porque eso del buey y lo del yugo es una relación de discipulado. Incluso si tú te das cuenta de lo que pasa después de esta porción que leímos, ya en el capítulo 12, él va con sus discípulos. O sea, esto está dándose dentro del marco de una relación de discipulado. ¿Me entiendes? Y a veces nosotros somos así, no nos dejamos discipular. Y eso, el discipulado implica una sumisión bajo un nuevo yugo. Pero claro, un yugo sano, ¿cierto? Que tú sabes que el que te está llevando está sano. ¿Y quién es ese que es sano para llevarnos y guiarnos? El Espíritu Santo. ¿Ya me entienden? Él utiliza la iglesia, él utiliza a los líderes para ayudarnos a caminar. ¿Me entienden? Pero el que está inspirando todo tiene un corazón sano y te ama. Y te ama. La gran garantía no es como el Imperio Romano que esperaba sacarte el dinero. La gran diferencia es que el Espíritu Santo ahora quiere que tú vivas una vida de reposo, de descanso y de bendición para ti. Entonces por eso ahora cuando tú andas así, aunque no entiendas, tú sabes que va a ser de bendición para ti. Y podría citar muchos ejemplos en los que yo he visto en mi vida que hay cosas que Dios me ha mandado a hacer y yo como que no entiendo mucho, pero con el tiempo yo veo la bendición de haber sido obediente a Él, de ser obediente a Él. Ahora, en esa relación discipulado aprendemos el carácter de Jesús, que es ser manso y humilde. No es ser menso. A veces creemos que los cristianos tienen que ser mensos. No, mensos no, mansos y humildes. ¿Y manso y humilde con quién? ¿Con todo el que pasa por la calle? No. Manso y humilde con el Señor. Ahora, si tú eres manso y humilde con el Señor, el mundo va a aprender y ver esa mansedumbre y ese corazón sano. Ese corazón sano. ¿Me entiendes? Pero manso y humilde con el Señor. No te estoy diciendo que seas menso. No, entonces como me dijeron allá, y estos días he estado viendo unos casos en que la gente por ver que somos cristianos nos quieren coger de soda, dicen acá, yo no sé me la sé, pero bueno, usted me entendió, de cocheteo, de abuso, ¿me entiende? Y Dios no nos ha dicho que somos mansos, pero no mensos, ¿cierto? Entonces tenemos que aprender a decir no. Pero pastor, a veces a mi casa, también por aquí pasa uno que un día le compré abono y él creyó que me, entre comillas, como decimos vulgarmente, me clavó. Yo me di cuenta que el tipo no me estaba cobrando bien, pero yo necesitaba el abono y por eso se lo pagué al precio que él dijo. Entonces ya cada vez que pasa por aquí, ya él cree que me lo va a vender al mismo precio y que yo le voy a comprar. Él dice, mira, te compré una vez, dos no. Tú aquí cerraste en el mercado. ¿Me entiendes? Yo no me pongo a pelear, ladronazo. No, ya, mi hermano, aquí cerraste. No te vuelvo a comprar más nunca. ¿Me entiendes? Pero pasa por aquí, mire pastor, vea, si usted supiera la que estoy pasando, le sí, que voy a orar por ti. Pero 2 veces yo no me la vas a hacer, ¿me entiendes? 2 veces no me la vas a hacer. No somos mensos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso es un bonus track, como dicen por ahí. El cuento y la historia, y a lo que voy es que el Señor nos enseña que todo esto es simplemente para que vivamos en descanso. Ahora, es interesante, porque lo que yo te estoy diciendo está en Mateo capítulo 11, versículo 28. Pero si tú te acuerdas, cuando comenzamos esta serie, arrancamos con Éxodo capítulo 33, versículo 14, donde el Señor nos dice, mi presencia irá delante de ti y te dará descanso.
Pero Mateo 11, 28, 29, han pasado más de 800 años y el Señor tiene que volver a repetirle lo mismo. ¿Sabe? A veces nos pasa lo mismo a nosotros. Han pasado 50 años, yo tengo 51 ahora. Y por 50 años a veces Dios me ha estado repitiendo lo mismo. ¿Y por qué me lo vuelve a repetir? Porque no lo hice. El mismo mensaje 800 años después. Bueno, y desde Mateo 11, 24 hasta hoy, han pasado 2000 años. Y todavía esta es una palabra para nosotros hoy. El Señor invitándonos a que tomemos su yugo, que es fácil y ligero, para que podamos tener descanso. Amén. Entonces yo ya voy a finalizar. Hoy comenzamos a las 11:15, ya vamos a estar terminando en 3 minutos la transmisión. Y quiero finalmente quiero invitar a los que estamos aquí, vamos a cerrar nuestros ojos. Tengo 2 preguntas para hacerte por el mensaje de hoy. 2 preguntas. La primera, ¿qué ha hablado Dios a tu corazón? Del mensaje de hoy, ¿qué ha hablado Dios a tu corazón? Es una pregunta para ti. Cierra tus ojitos ahí y pregúntate, Señor, ¿qué me ha hablado hoy? O si ya te habló, no lo olvides. Y la segunda pregunta, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? 2 preguntas. ¿Qué he aprendido hoy? ¿Qué me has hablado hoy? ¿Y cómo lo voy a aplicar? Padre, en el nombre de Jesús, que en esta mañana podamos realmente tomar tu yugo, Señor, que es fácil y ligero, soltar las pesadas cargas. Padre, hoy puedo entender que si ando cansado, desanimado, frustrado, es porque he andado con el yugo que no me corresponde, Señor, con el yugo que tú no me invitaste a que me ponga, Señor. Y en el nombre de Jesús hoy tomo la decisión, suelto el yugo pesado que me puso el mundo, que me puse yo, que me pusieron los problemas, aún mi familia. De pronto hay personas que sientan que están cargando un yugo pesado que se los puso la familia. No sé por qué, pero estoy pensando en alguien que lo hicieron casarse con alguien obligado. Y siente que su matrimonio, que siente que su familia es un yugo pesado. No te estoy diciendo que dejes a tu marido, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que sueltes el yugo, o sea, entender que fue otra persona la que te lo puso. Y hoy toma el yugo que es fácil y ligero, el del Señor. Y dile, Señor, quiero vivir, quiero ser dirigido por ti. Yo te reconozco como el buen mayor en mi vida, en esta relación de 2. Me suelto de toda pesada carga, Señor, en el nombre de Jesús. Renuncio a toda pesada carga. Renuncio a toda cadena que me ha detenido para avanzar. Padre, quiero dejar de estar caminando en círculos para comenzar a andar en la senda correcta, Señor, en el nombre de Jesús.